Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización por invitarme a estar hoy aquí con todos vosotros. Es para mí un honor empezar esta jornada. Gracias, Pilar, por tus amables palabras, al Instituto Superior de Formación Sanitaria, a Gilead, como no puede ser de otra manera, que están por aquí, no los veo. Y sobre todo gracias a vosotros por estar todos aquí. Es muy importante para todos el que la asistencia a jornadas, congresos, pues sea una realidad, algo diario en nuestro quehacer, porque aprendemos todos mucho unos de otros. Bueno, y sin más voy a pasar a hablaros voy a hacer un repaso por toda la historia de la existencia de esta enfermedad desde sus inicios y de cómo ha ido evolucionando en función de cómo se han ido sucediendo los acontecimientos. Bueno, yo lo he distribuido, como veis, en 4 bloques que vamos a ver uno detrás de otro, y vamos a empezar por los conceptos generales que me consta que todos los que estáis aquí ya conocéis, pero por contextualizar. Bueno, el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH, es el responsable de la infección por VIH y es la fase más avanzada de esta infección es lo que se conoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La enfermedad se produce porque el VIH destruye las células CD4, haciendo que la persona sea más vulnerable a las enfermedades oportunistas, como por ejemplo la tuberculosis, sarcoma de Kaposi o meningitis criptocócica. El virus se transmite por contacto con ciertos fluidos corporales, como la sangre, el semen, la leche materna y secreciones vaginales o rectales. Y las vías de transmisión son sexual, parenteral y vertical. Como sabéis, el tratamiento y prevención está basado en los antirretrovirales, que es una combinación de medicamentos que bloquean la replicación del virus en las diferentes fases de su existencia y lo que hace es frenar la enfermedad. Este tratamiento puede mejorar la calidad de vida y sobre todo la esperanza de vida también en las personas que están infectadas por VIH, y lo que es más importante, reducir el riesgo de transmisión del virus a otras personas. Pero esta enfermedad en este momento no se cura, aunque pueda haber carga viral indetectable. Vamos a ver unos datos generales. El SIDA, lo que está claro es que es un problema de salud pública a nivel mundial, que se ha cobrado ya más de 40 millones de vidas desde que surgió en el año 1981. Se estima que hay aproximadamente unos 38 millones de personas con VIH en el mundo. Cada año se producen 1,5 millones de contagios, y 650.000 muertes se pueden atribuir relacionadas con el SIDA. La Organización Mundial de la Salud, el Fondo Mundial y EUNOSIDA establecen estrategias mundiales para poner fin a la pandemia del VIH, y ellos, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues plantean alcanzar en 2030 la meta 95-95-95, que lo que realmente quiere es que el 95% de las personas que tienen VIH estén diagnosticadas, de ellas el 95% reciban el tratamiento correspondiente antirretroviral, y que de las tratadas tengan suprimida el 95% la carga viral. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso por las 4 décadas. Las he resumido en una década por cada diapositiva, con las fechas más importantes de lo que fue pasando durante este tiempo. En el año 1981 surgen unos primeros casos. 5 varones homosexuales en Estados Unidos debutan con una extraña neumonía, y un poco después en España, en el Hospital Valdebrón en Barcelona, un varón homosexual también llegó con sarcoma de Kaposi. 2 años después, los investigadores franceses Montagnier y Barré-Sinoussi identifican el virus del VIH, que es y lo identifican como responsable del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Por este hito recibieron el Premio Nobel en el año 2008.
En el año 1985 el virus ya estaba presente en 51 países y sucede un hecho social importante, y es que murió el actor Rod Hudson, que algunos de los que estáis aquí probablemente no conozcáis si sois muy jóvenes. Me ha pasado, que yo comentando esto me han dicho, ¿y ese quién es? Pero sí que es verdad que fue la primera muerte mediática, porque además todos nos enteramos de que en ese momento tenía SIDA, todos nos enteramos de que era homosexual, entonces a nivel social tuvo una repercusión, por eso lo pongo dentro de las efemérides del año 85. También ese año surgió la primera prueba de detección de anticuerpos contra el VIH, y en el año 87 se aprueba el primer antirretroviral, el AZT, que bueno, fue el comienzo de una larga historia y exitosa, afortunadamente. Después, en el año 1991, el jugador de baloncesto Magic Johnson, cuando estaba en lo más alto de su carrera, anuncia públicamente que está infectado por el VIH. Esto tuvo mucha repercusión social, que luego vamos a ver un poquito más despacio, sobre todo para crear una mayor conciencia, y contribuyó a disminuir el estigma. Fue el comienzo de la disminución del estigma asociado al virus. Y 15 días después de este anuncio murió el cantante Freddie Mercury del grupo Queen. En el año 1996 ocurre el gran momento de lo que llevamos hasta ahora, y es que se introduce la terapia antirretroviral combinada, que ha sido realmente lo que ha ido frenando y disminuyendo esta enfermedad. ¿Qué se consiguió con esto? Pues que se empezó a reducir desde ese momento significativamente la carga viral, con lo cual se mejora la calidad de vida de los pacientes, y además también se disminuye las posibilidades de contagio. Y en ese año también nace la profilaxis post-exposición en el ámbito profesional. Llegamos al año 2000 y en el año 2003, la Organización Mundial de la Salud establece la Iniciativa de Acceso Global a los Medicamentos contra el SIDA. Muy importante, porque de esta manera se logró penetrar en los países en desarrollo, que es donde más fuerte pegó, donde más fuerte está pegando y donde es más difícil, digamos, controlar la enfermedad. También la Organización Mundial de la Salud, un año más tarde, lanza la iniciativa 3x5, que consiste en que 3 millones de personas tengan tratamiento antirretroviral en el año 2005. Y los CDC americanos emiten pautas de preexposición sexual. En el año 2006 se identifica el primer caso confirmado de cura funcional del VIH, el denominado paciente de Berlín. Un paciente que, estando infectado por el VIH, se le diagnostica una leucemia mieloide aguda, y por ello se le practican 2 trasplantes de médula. Después de esos 2 trasplantes de médula, la carga viral de este paciente desapareció por completo. Lamentablemente después murió por una recidiva de su propia enfermedad, pero es la primera vez que en un paciente con carga viral positiva desaparece de su sangre. Bueno, esto fue un hecho aislado. Estos resultados, sin embargo, no resultan reproducibles a gran escala. Llegamos ya a la década de 2010. En el 2012 se aprueba esa profilaxis que se había aprobado en el ámbito ocupacional, se aprueba para conductas de riesgo. En el año 2015 la Organización Mundial de la Salud establece ese objetivo que os he comentado, que es posterior, porque era para el año 2030. Bueno, pues en este momento se establece el objetivo 90-90-90 para el año 2020. Y llega el año 2020 y, como todo, pues la pandemia tiene un impacto negativo, y toda la planificación que se tenía y toda esa tendencia, bueno, pues se queda un poco parada, o por lo menos ralentizada, digamos. Pero bueno, eso no significa que los esfuerzos continúan y mejoran, los esfuerzos para mejorar el acceso a los tratamientos y sobre todo para buscar una cura. Bueno, ¿y cómo estamos en este momento? Pues a día de hoy la infección por el VIH, 40 años después, sigue siendo un problema de salud pública. ¿Por qué? Pues porque hay una gran
un gran número de personas que están infectadas, y lo peor es que hay alrededor de un 20% de estas personas que, siendo seropositivos, están infectados, desconocen que lo son. Ese porcentaje en el mundo es del 20%, en España en este momento se estima que es de un 13%, y luego dentro de las diferentes comunidades autónomas, bueno, pues Cataluña, cabe destacar Cataluña, que está en un 9%. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que se produce el diagnóstico tardío. ¿Y eso qué significa? Pues que esto conlleva a un peor pronóstico, por supuesto se incrementa el gasto sanitario, y lo peor es que se perpetúa la transmisión de la infección en la población. Bueno, pues visto esto, voy a destacar como resumen tres fechas importantes de estas 40 años, que son: el año 1983, como hemos dicho, se identifica cuál es el causante de este síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Llega el año 1996, donde se crea la triple terapia antirretroviral, que consigue disminuir la carga viral en los pacientes, disminuye las manifestaciones secundarias al grado de inmunosupresión severa que tenían con las anteriores medicaciones, disminuye la morbimortalidad, por tanto, de infecciones oportunistas y determinados tipos de cáncer, y disminuyen también los efectos deletéreos que tenían aquellos primeros fármacos que se iniciaron en los años 80, con lo cual, en general, mejora la calidad de vida del paciente. Pero ya en el plano un poco, bueno, es desde el punto de vista clínico, pero comienza, digamos, con un plano un poquito más social. Llega el año 1991, que, como os he dicho, Magic Johnson hace pública su seropositividad en el mes de noviembre de 1991. 15 días después se hace público, y esta vez no pudo ser él porque ya se encontraba muy mal, y fue su representante quien anuncia al mundo que Freddie Mercury también está contagiado. Lo que pasa que Magic Johnson hace pública su seropositividad, y el agente de Freddie Mercury lo que anuncia es que tiene la enfermedad tan avanzada que 4 días después ya falleció. Los dos hicieron un discurso de anuncio de cada una de las dos situaciones, en el que yo he querido resaltar estas frases. ¿Por qué? Pues porque ya entonces yo creo, no sé a vosotros qué os parece, pero a mí me parece que tienen mucho detrás de estas palabras, porque hay un mensaje de positividad, un mensaje de esperanza. Magic Johnson dijo: a veces, entre otras cosas, a veces eres un poco ingenuo al respecto y piensas que nunca te puede pasar. Crees que solo le puede pasar a otras personas, pero ha sucedido y voy a lidiar con eso. Mi vida continuará. En estas palabras él deja veladamente un mensaje importante de: esto no está asociado solamente a colectivos homosexuales o a adictos a nada, esto puede pasar a cualquiera, y no solo eso, sino que cuando te pasa tienes que pensar que vas a poder con ello y que tu vida va a continuar. Lo que anunció el representante de Freddie Mercury fue: es hora de que mis amigos y mis fans de todo el mundo conozcan la verdad, y deseo que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos los que padecen esta terrible enfermedad para luchar contra ella. Es el mensaje velado que hay aquí detrás. Esto hay que decirlo, esto no pasa nada, esto hay que anunciarlo, tu gente, tus médicos, tu familia, tus amigos tienen que saberlo, y además hay que luchar contra ella. ¿Qué pasó cuando estas dos personas, estas dos celebrities, anunciaron esta situación? Bueno, pues hubo un impacto social muy significativo. Esto es un punto de inflexión en cuanto a cambiar la percepción pública que se tenía de la infección HIV. Empezó un momento importante para promover la educación, la conciencia, el cambio de actitud y sobre todo el apoyo a las personas afectadas. La valentía y el liderazgo que ellos demostraron en este momento, bueno, pues es un legado que todavía se mantiene hasta hoy. También este hecho, una de las consecuencias que tuvo este hecho fue que inmediatamente después se dispararon las ventas de preservativos, se dispararon las solicitudes de exámenes de salud y de pruebas de VIH, es decir, la consecuencia que tuvo es que
ahí se pudieron diagnosticar muchos casos en los que nadie a lo mejor hubiese ido, ¿no? Con lo cual, claramente es una campaña de sensibilización y de concienciación social la que las personas que son famosas y lo anuncian hacen con la transformación de esta enfermedad. Todos ellos, esto es un ejemplo de todas las personas famosas que en algún momento de su vida han anunciado que tienen la enfermedad, y cada uno de ellos ha utilizado su posición y experiencia para crear conciencia, promover la prevención, abogar por los derechos y la igualdad de las personas afectadas por VIH. Bueno, en el siguiente bloque que voy a hablar de la importancia del diagnóstico. Tenía dos opciones: o haceros unas par de diapositivas en las que pudiera explicaros este tema, o poneros este trocito de un vídeo que dura 2 minutos o menos de 2 minutos, de una jornada que es de la iniciativa Deja tu huella, en la que también patrocina Gilead, en el que la doctora Martín explica perfectamente lo que a mí me gustaría que todos supierais. Esto no es muy reciente, no es de ayer, pero lo explica perfectamente. No sé muy bien cómo poner este vídeo. ¿Me podéis ayudar? Ha dicho Juan, yo represento a la Sociedad Española de Microbiología Clínica de Infecciosas y en concreto a GESIDA, que es el Grupo Español de Estudio del SIDA. Lo primero que me gustaría dejar claro es que desde hace unos años sabemos que tenemos las armas para acabar con la epidemia de VIH. No tanto curar a los pacientes, porque desgraciadamente a día de hoy todavía no tenemos los tratamientos curativos, pero sí hemos conseguido hacer que esta enfermedad sea crónica. Cuando los pacientes están en tratamiento no transmiten la enfermedad. Luego esto sería la forma de cortar la cadena y de que no tuviésemos nuevas infecciones. Luego es muy importante que todo paciente esté en tratamiento, y para que esté en tratamiento tiene que estar diagnosticado. En España estamos muy bien, tenemos alrededor de 150.000 personas infectadas, pero en lo que peor estamos es en el diagnóstico, porque hay en torno a un 13% de personas de estos 150.000 que los tenemos sin diagnosticar. No sabemos que tienen VIH, por tanto no tienen tratamiento y por tanto transmiten la enfermedad. Es fundamental que esta gente esté en tratamiento y esté diagnosticada primero, obviamente. Lo primero por ellos, porque cuanto antes empiece el tratamiento, mejor va a ser la evolución de esta gente. Cuanto más tarde, más enfermedades de SIDA y de no SIDA, y más mortalidad y mueren antes. Y en segundo lugar, porque esto va a evitar nuevas infecciones. Entonces, en este sentido, pues recalcar que es fundamental este diagnóstico. En el año 2020, que son los últimos datos que tenemos en España, se diagnosticaron 2.000 nuevas infecciones, y yo creo que es un número muy importante que deberíamos salir a la luz. Es, por tanto, por lo que digo, fundamental el diagnóstico temprano para ellos, para los pacientes, pero también para toda la comunidad. Y en este sentido creo que es una labor muy importante cualquier estrategia que se haga para sacar a la luz estos diagnósticos, como se está haciendo en este programa. Bueno, pues con esto lo que tenemos que tener claro es que el gran reto al que tenemos que aspirar, sin ninguna duda, es a curar la enfermedad. Pero el gran reto que tenemos en el momento, ahora mismo en este momento, es diagnosticar la enfermedad, como ha dejado muy claro Mariluz Martín. Yo sí que me gustaría entretenerme un poquito en la importancia que tiene el diagnosticar. Un diagnóstico precoz permite iniciar el tratamiento con medicamentos antirretrovirales en un momento en el que se puede controlar la replicación del virus y además retrasar el desarrollo del síndrome. Además, reduce el riesgo de transmitir el VIH a otras personas porque se disminuye la carga viral en los fluidos corporales. Acceder
te permite también acceder a otros servicios de salud. ¿Para qué? Pues para recibir asesoramiento. El apoyo psicológico es muy importante en el momento en que el paciente recibe el diagnóstico, pues el apoyo psicológico es absolutamente ineludible. Se puede prevenir las infecciones oportunistas, tiene más opción de vacunación, la planificación, establecer una buena planificación familiar y cuidados paliativos si los necesita. También se le da la opción de participar en ensayos clínicos, en programas de investigación, y se recomienda hacer una serología al menos una vez si estás en el tramo de edad entre 13 y 64 años, que por supuesto si tienes conductas de riesgo habría que aumentar la frecuencia. Pero ¿cómo estamos en España? Bueno, pues en España se diagnostican alrededor de 2.900 y pico casos nuevos el año pasado al año. Eso significa que hay un 6,3 casos por cada 100.000 habitantes. Esto supone que hay más de 150.000 personas afectadas, que la incidencia de nuevos casos en España se está manteniendo, no baja, y que este 13% de personas que estando infectados desconoce su situación, pues es lo más preocupante. En cuanto a cifras, los que más se contagian son los hombres, en la edad entre 25 y 39 años. La vía de transmisión fundamentalmente es sexual y las enfermedades oportunistas pues, más relevantes son neumonía, sarcoma de Kaposi y tuberculosis. En este sentido, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, junto con el Grupo de Estudio de SIDA de la Sociedad Española de Microbiología, hicieron, todos conoceréis seguramente, las recomendaciones dirigidas a los servicios de urgencias, porque es una de las grandes puertas de entrada de los pacientes. Sigo. Entonces, han elaborado este documento de consenso, como os decía, y esta estrategia, que se llama Deja tu huella, consiste en que detectando 6 situaciones, no son patologías, sino son diferentes situaciones, en ellos, porque son de urgencias y emergencias, en los servicios de urgencias, pero esto se está intentando extrapolar también a las consultas y en lo que son todas las puertas de entradas de pacientes. Esto se identifica y se realiza una serología, que a lo mejor no estaba previsto, porque el paciente acude al servicio de urgencias por cualquier otro motivo. En este sentido, están participando, mejor dicho, 121 hospitales, se han realizado ya más de 60.000 serologías, se han establecido 900 nuevos diagnósticos y lo más importante es que se han evitado alrededor de 5.000 transmisión de infecciones. ¿Qué papel tiene la enfermera en el diagnóstico, en esta parte tan importante del diagnóstico? Bueno, pues la enfermera tiene la posibilidad de identificar qué pacientes son o qué personas son las que son las más adecuadas para recibir una de estas serologías o cualquier prueba en función de esa evaluación o de ese tratamiento que la enfermera y esa relación que tiene la enfermera con el paciente. Asimismo, es la que realiza las pruebas de detección de VIH, con lo cual también tiene un importante papel en el pre y en el post-prueba. Y lo más importante, la información. Es una de las palabras, el diagnóstico e información son las palabras que yo quiero destacar de esta intervención de hoy, porque es la que tiene la posibilidad de informar sobre diferentes aspectos de las opciones de tratamiento, la prevención de la transmisión, de ofrecer el apoyo emocional. La información es el arma ahora mismo más potente que tenemos para, sobre todo, disminuir la discriminación y el estigma. Y las enfermeras tenemos una posición importantísima en este momento. ¿Qué más hace la enfermera para aumentar las tasas de diagnóstico? Pues atención y seguimiento del tratamiento, atención integral, supervisar la respuesta al tratamiento, dar apoyo en función de los efectos secundarios, promover la buena adherencia al tratamiento y luego un importante papel de coordinación para establecer sinergias con otros profesionales de la salud, con otros servicios, con otras entidades y un seguimiento de resultados de pruebas de
y de todo en relación con la historia clínica del paciente. También, otra vez, la información informa al paciente sobre sus derechos y deberes de persona que tiene el VIH. Va a respetar y va a fomentar la confidencialidad de su información y la prevención de la transmisión a otras personas. Una vez dicho esto, sí me gustaría, antes de terminar, hablar de estos tres conceptos que están íntimamente relacionados entre sí y por supuesto, tienen un importante papel en el tema que estamos hablando hoy. ¿Qué es el estigma? Pues el estigma es un prejuicio que se genera cuando se cataloga a alguien como parte de un grupo que se supone que es socialmente inaceptable. Se refiere a esas actitudes negativas y suposiciones que se dan por hechas por creer que solo ciertos grupos de personas pueden contraer el VIH. Esta parte, como os digo, aquí la información tiene mucha repercusión. Realmente, ¿qué es lo que se hace para estigmatizar? Pues se juzga moralmente a las personas que toman medidas para prevenir la transmisión. Entonces, ya simplemente por el hecho de tomar medidas se le estigmatiza, y esto puede derivar en que alguien deje de tomar esas medidas para tener una aceptación social, que eso, como os digo, va en contra de prevenir la transmisión del virus. Hacer sentir al que lo padece que efectivamente se merece por sus conductas o por lo que sea, por las decisiones que toma, se merece haber contraído el virus, y el referirse a estas personas que están infectadas por el virus como infectadas o positivas. El autoestigma es exactamente lo mismo, solo que es que eres tú el que te aplicas a ti mismo toda esta serie de situaciones que acabo de explicar, ¿no? Tú mismo eres el que interiorizas esas ideas negativas, eres el que te autoculpas, el que crees que tú solo te mereces esto por lo que hayas hecho en la vida. Esto causa, como os digo, sentimientos de culpa, de vergüenza, mucho miedo también a revelar esta situación, te terminas aislando y, por supuesto, desesperanza. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que la salud psicológica de la persona se afecta muchísimo. Hay muchos casos descritos de depresión, de autentos autolíticos. Bueno, como sabéis, todo esto deriva en una situación de salud mental que es muy importante y que, previniendo el estigma, se puede prevenir. Tanto el estigma como el autoestigma derivan, o con gran frecuencia derivan, en discriminación social. ¿Qué es la discriminación social? Pues no es más que eso, o sea, tratar de manera diferente a un individuo del resto, simplemente porque esté infectado por el virus o alguien sospecha que puede estar infectado. Esto es una violación de los derechos humanos y, desde luego, como he dicho, afecta a su salud mental y emocional. Las causas por discriminación pues son el temor al contagio, la falta de información, otra vez, los prejuicios, estereotipos y los grupos sociales a los que se asocia la infección. Los efectos negativos, o mejor dicho, las consecuencias negativas son contra la salud, pero también contra su situación de vida diaria. Se puede dar situaciones de pérdida de trabajo, precisamente como discriminación, rechazo y problemas de familiares, amigos y allegados. Esto desemboca al final en dificultades económicas, con lo cual también se agrava más la situación. Pierdes opciones de formar una familia, hay falta de acceso a los servicios de atención a la salud tan importantes en este tipo de casos y, como os digo, una desesperanza que puede desembocar en situaciones también más graves. Entonces, llegados a este punto, ¿cómo podemos los profesionales sanitarios evitar la discriminación de nuestros pacientes? Bueno, pues como os digo, siempre que podamos, en el momento en que tengamos opción de el paciente, sus familiares, sus allegados, sus cuidadores o en cualquier foro, tenemos la obligación de difundir información correcta y veraz sobre el entorno del VIH, porque todavía hay mucha desinformación en la población.
Con eso disminuiremos el miedo de los pacientes, pero también de su entorno, y conseguiremos cambiar actitudes. Por supuesto, apoyar en el autocuidado y en la adherencia al tratamiento y la participación social de nuestros pacientes, respetando siempre su confidencialidad y combatiendo las actitudes de rechazo y sobre todo de prejuicio y de culpa. Otra de las opciones que tenemos es adherirnos al Pacto Social por la no discriminación y la igualdad al trato asociada al VIH, que está impulsado por el Ministerio de Sanidad. Es un documento del año 2018 que sigue en vigor porque, bueno, pues realmente ahora mismo todo lo que en este documento pone todavía se puede, salvo algunas actualizaciones, pero se puede llegar a poner en marcha, y sí que si no lo conocéis os invito a que lo leáis porque creo que nos va a ayudar mucho a seguir esta tendencia que es la que estoy pidiendo. Y luego en la Comunidad de Madrid, bueno, en todas las comunidades, pero especialmente que es la que yo conozco, en la Comunidad de Madrid también se ha aplicado este documento para llevarlo a cabo y llevar un seguimiento desde la Dirección General de Salud Pública. Y por último, os pongo aquí en esta última diapositiva parte de los recursos que tiene la Comunidad de Madrid en colaboración con otras entidades como la Fundación Triángulo, la Cruz Roja, bueno, en el cual ofrece de manera anónima, confidencial y gratuita pruebas rápidas de VIH y otras enfermedades o infecciones de transmisión sexual, casas de acogida para pacientes que no tienen acceso a la medicación, farmacia solidaria, y que también trabajan todos, como os podéis imaginar, en una sinergia conjunta para poderles facilitar la medicación a los pacientes a las personas que estando infectadas no tienen acceso a esa medicación, y así como alojamiento, manutención, asistencia sanitaria, social, personal y educativa. Y esto es todo. Estoy a vuestra disposición en ese correo electrónico y muchísimas gracias por estar ahí.